La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. La suerte de México, al menos en términos de percepción, la desean muchos en este momento. Vámonos con el recuento de los daños en las bolsas en el día después de los aranceles recíprocos, las movidas de las empresas automotrices en el país y el mundo, el buen día que fue para la presidenta Sheinbaum y el impacto a los países más pobres y a los pingüinos. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Un día después de los aranceles recíprocos, ¿quién perdió más? Estados Unidos. Los principales índices de Wall Street sufrieron su peor caída diaria desde la pandemia en 2020. Así de fuerte fue el golpe en el mercado de valores estadounidense. El S&P 500 cayó un 4.9%, el promedio industrial Dow Jones cayó 4%, el Nasdaq, con un alto componente de acciones de empresas de tecnología, se desplomó un 5.5%. Esto significó la mayor caída desde 2020 para cada uno, borrando alrededor de 2.5 billones de dólares del mercado bursátil estadounidense. Otro índice de las empresas en este país de pequeña capitalización, más sensibles al crecimiento económico, se desplomó un 6.6% en una señal de que los inversionistas creen que la ofensiva comercial del presidente Donald Trump frenará a la economía de Estados Unidos. Estos movimientos provocaron un fuerte repunte de la renta fija mundial, lo que situó brevemente al rendimiento de los bonos del Tesoro por debajo del nivel del 4%. La mayoría de los demás rendimientos también cayeron al descontar los mercados monetarios una probabilidad del 50% de que la Reserva Federal lleve a cabo 4 reducciones de tasas de interés en un cuarto de punto este año. Si volteamos a ver a algunos de los empresarios más cercanos a Trump, como Bernard Arnault, dueño de LVMH, o los del sector de tecnología, como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Elon Musk, vieron desplomar su fortuna. Y las 500 personas más ricas del mundo vieron caer su fortuna conjunta en $208 mil millones el jueves 3 de abril. La caída es la cuarta mayor en un día en los 13 años de historia que tiene existiendo el índice de multimillonarios de Bloomberg, y la más grande desde el punto más crítico de la pandemia de COVID-19. Las acciones de Dell, Apple, Sonos y HP, que cayó hasta un 18%, también se desplomaron porque, como ya lo platicamos, los aranceles golpean con más fuerza a algunos de los mayores centros de fabricación de productos de tecnología utilizados por consumidores y por empresas como teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y otros aparatos electrónicos. Para Apple, como también lo hemos venido comentando, el golpe es mayor porque esto ha terminado por socavar su intención de despegarse de China y moverse a otros países asiáticos, pero a todos les tocó un porcentaje muy alto de arancel. El anuncio de Trump puso fin a semanas de incertidumbre en Wall Street sobre hasta dónde llegaría el presidente en sus planes, pero ahora la preocupación es por el riesgo de que los aranceles provoquen la desaceleración económica y estimulen la inflación. Esto fue suficiente para sellar lo que ya es el peor trimestre para el mercado accionario estadounidense desde 2009. Desde la firma Sanctuary Wealth apuntan a que si los aranceles se mantienen, la economía de este país se va a desacelerar. Y aunque sea recesión o no, la economía se encamina a esa desaceleración, pero no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y entonces apuntan a que no hay otro lugar donde esconderse que los mercados de bonos. Este viernes 4 de abril, además, hay un dato que todos están siguiendo para cuando ustedes escuchen este podcast, y ese es el dato del empleo. Además de un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, que deberá marcar el tono de los mercados financieros tras estas últimas 24 horas en las que han estado al borde del colapso nervioso, por lo que podría depararle a la economía más importante del planeta. Trump hizo de los aranceles su herramienta de negociación geopolítica, pero la imposición de los recíprocos esta semana llevó a un lugar que no se había visto antes. Además de que este término de recíprocos no lo son como tal porque no son parejos y además se basan en una fórmula bastante cuestionable y que ha sido objeto de, más que una burla, de preocupación severa ante la falta de entendimiento o seriedad de lo que el gobierno de Trump está aplicando a los países de esa lista. Más allá de la reacción, lo que toca es analizar los alcances de lo que algunos califican un sinsentido con estos aranceles. Yo les quiero traer hoy la editorial que publica el semanario The Economist, titulado en lugar de Liberation Day, como Trump le llamó al día del anuncio de los aranceles recíprocos, bueno, le ponen Ruination Day, el día de la ruina. Y cómo precisamente los aranceles, sin sentido del presidente Trump, causarán estragos económicos. Así lo titularon. En este editorial, básicamente critican que el gobierno de Trump no sabe absolutamente nada de historia, de economía y de los aspectos más básicos del comercio, lo que ha resultado en algo surreal, un disparate y algo patético.
de cómo glorifica los tiempos de los altos aranceles a finales del siglo XIX, pero que la misma historia demuestra que esto no ha sido para bien. Califican como absurda la creencia de Trump de que por culpa de la eliminación de los aranceles surgió la Gran Depresión de los años 30, pero que la realidad de los aranceles que después se aplicaron, y tarde, solo agravaron la situación económica. Luego dice esta editorial, tal y como hoy dañarían a todas las economías. Respecto a la polémica fórmula para calcular los aranceles recíprocos y que ha sido objeto de burla por parte de algunos de los economistas más reconocidos, incluso exfuncionarios de gobierno como Larry Summers, la metodología se basó más que nada en balances comerciales, rompiendo con la promesa de igualar las tasas arancelarias y barreras comerciales de otros países. Es una fórmula que divide el superávit comercial de un país con Estados Unidos por sus exportaciones totales, basadas en datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos para 2024. Y luego ese número se dividió por 2, produciendo la tasa descontada. Lo que ustedes vieron en la lámina. China, por ejemplo, tuvo un superávit comercial de $295 mil millones con Estados Unidos en 2024 sobre exportaciones totales de $438 mil millones, una proporción del 68%. Dividido esto entre 2, según la fórmula de Trump, eso dio una tasa arancelaria del 34%. Y la misma fórmula arrojó aproximadamente la tasa aplicada para otras economías como Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. The Economist la describió como una lógica casi tan arbitraria como cobrarle impuestos a alguien según la cantidad de vocales en su nombre. No se conocía la fórmula para calcular los aranceles antes del anuncio de Trump. Para aumentar la confusión, las tasas publicadas por Trump diferían ligeramente de las del anexo en la orden ejecutiva. Corea del Sur, por ejemplo, figuraba con un 25% en la lámina de Trump, pero con un 26% en el anexo. El gobierno había dicho que las tasas tendrían en cuenta tanto los aranceles como las barreras no arancelarias como impuestos. Y la lámina de Trump en el Jardín de las Rosas mostraba las tasas bajo una categoría titulada Aranceles cobrados a Estados Unidos, incluyendo la manipulación de divisas y las barreras comerciales. La fórmula real final no es como la Casa Blanca señaló inicialmente, que como se harían los cálculos, porque además en ese anexo publicado después del evento de los aranceles aplicados a esos países no coincidían con lo que decía esa lámina que todo el mundo vio. Todo esto sumó a la crítica de la falta de seriedad. Una que, como quiera que haya sido, amenaza con provocar un caos económico e innecesario, como dice la editorial de The Economist. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que la amplia campaña arancelaria de Trump presenta un riesgo significativo para las perspectivas mundiales en un momento de crecimiento lento. Su declaración se dio después de ver la jornada tan roja del jueves. Georgieva dijo que desde el FMI aún están evaluando las implicaciones macroeconómicas. Acciones y reacciones. Y el más ganón de todos en todo el mundo fue México. Y hasta la fortuna de Carlos Slim, el mercado accionario registró la mayor alza en la jornada del jueves, gracias a que los inversionistas compraban las acciones felices tras la noticia de que el país fue excluido del plan de aranceles recíprocos. El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores trepó un 2% hasta alcanzar su nivel más alto desde julio, en un amplio repunte liderado por Grupo Financiero Inbursa y Regional, ambas con ganancias superiores al 7%. Los operadores también compraban acciones de empresas de consumo, bienes discrecionales e inmobiliarias. México salió ileso y de fiesta. Desde Bradesco dicen que esto además le brindó una vía de escape para que Estados Unidos suspenda todos los aranceles previamente anunciados y mantenga un arancel más bajo del 12% sobre las exportaciones que no cumplan con el TEMEC. Sin embargo, los estrategas advirtieron que el país sigue en una disputa comercial intermitente, o sea, con pincitas, que además no podemos olvidar que los aranceles a los autos y autopartes entraron en vigor este jueves 3 de abril. Y el más ganón de todos, Carlos Slim, el hombre más rico de México. Al subir la bolsa y con una de sus empresas liderando, esto elevó su patrimonio neto aproximadamente un 4% hasta los $85.500 millones. En otras noticias. Ya tenemos un primer efecto de los aranceles a los autos. La noticia que dominó los titulares en México en medio de esta coyuntura el 3 de abril fue que la estadounidense Stellantis, dueña de marcas como Jeep y Ram, paralizará temporalmente su actividad en las fábricas de Canadá
y en este país, debido a que los aranceles están comenzando a afectar las operaciones en toda la industria automotriz. No quedaba claro cuánto tiempo se verían afectadas estas operaciones, sobre todo en México, hasta que mi colega Italia López obtuvo de Stellantis que el periodo del paro temporal sería por un mes en su planta de producción de Toluca, en Estado de México. Esto del 4 de abril al 4 de mayo, el mismo tiempo que detendrá operaciones en su planta canadiense de Windsor, en Ontario. La planta de Toluca ensambla las camionetas Jeep Compass y Wagoner. En 2024 produjo 130.632 vehículos de ambos modelos, esto de acuerdo con cifras del INEGI. Stellantis va a detener además por 2 semanas la producción de su planta de ensamblaje en Coahuila, del 31 de marzo al 13 de abril. Allí se fabrica la van Ram ProMaster. El paro responde a una evaluación de los efectos de los nuevos aranceles sobre los vehículos importados. Stellantis comunicó a Bloomberg Línea que seguirá colaborando con la administración de Estados Unidos sobre estos cambios. Recordemos que tras el anuncio de los aranceles de 25% sobre las importaciones del sector automotriz, los vehículos bajo el TEMEC van a pagar la tarifa sobre el contenido no estadounidense. Stellantis no detalló si habrá algún cambio en la producción de la planta Saltillo Truck, que es la instalación que más vehículos ensambló en 2024, ni en las otras 3 plantas del complejo que se dedican a estampado y motores. Y sobre los empleos, durante este tiempo, la empresa precisó que los trabajadores de las plantas afectadas van a continuar asistiendo para laborar en distintas tareas, como mantenimiento o entrenamiento. Mientras tanto, Ford está optando por ver lo bueno en todo esto y está ofreciendo descuentos en la mayor parte de su gama para tratar de mantener a los clientes visitando sus agencias de coches. Del 3 de abril al 2 de junio, Ford va a estar ofreciendo a las personas el mismo descuento que extiende a sus empleados y que, según informó, son precios que están por debajo de lo que un concesionario paga al fabricante y que representan un ahorro sustancial. Esto no es un comercial, es simplemente el registro de cómo las diferentes marcas automotrices ya comienzan a mover sus fichas en el tablero arancelario. En el caso de Ford, lo que quieren es tranquilizar a los compradores en lo que llaman estos tiempos inciertos, en los que están navegando por las complejidades de una economía cambiante. Así lo dijo la empresa en un comunicado, el cual tituló From America for America, que emula a la estrategia que en su momento hizo General Motors tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Todo esto para promover el financiamiento automotriz a tasa cero bajo el lema Keep America Rolling. Su granito de arena ante la nube negra de la desaceleración que se avecina. Pasemos ahora a los fabricantes de automóviles europeos, que ya están subiendo los precios y preparándose para trasladar la producción a Estados Unidos con tal de protegerse de los aranceles de Trump. Volkswagen ya planea trasladar el efecto de estos a los precios de lista de sus vehículos enviados a Estados Unidos, mientras que Volvo y Mercedes-Benz están estudiando ampliar la producción local para eludir los gravámenes. De la región europea, las marcas alemanas se encuentran entre las más afectadas. Esto es el dato del día. Un dato muy importante a destacar de los aranceles recíprocos, una vez conociendo esta fórmula que fue calificada como sin sentido, es el daño que le hará a los países más pobres del mundo, poniendo en peligro sus industrias exportadoras, su mano de obra y disminuyendo una de las mayores ventajas económicas de Estados Unidos sobre su rival, que es China. Ahí tienen el ejemplo de Camboya, con una de las tasas más altas de los países asiáticos en la lista, y que fue del 49%. Un camboyano gana unos $6,65 al día, esto según datos del Banco Mundial. Esto es menos de la quinta parte de la media mundial. Bangladesh, con 37% de tasa arancelaria, mientras que Myanmar, donde un devastador terremoto dejó la semana pasada más de 3,000 muertos, le tocó 45%. La nación sudafricana de Lesoto recibió un arancel del 50%, el más alto de todos. Algunos estrategas apuntan a que unos aranceles del 50% de la noche a la mañana son imposibles de sobrellevar. Pasa que muchos de estos países tenían acceso libre de aranceles a Estados Unidos como países menos desarrollados. Otro ejemplo es Madagascar, que, haciendo a un lado los chistes y los memes de los personajes animados de la película que se estuvieron viendo, es uno de los países más pobres del mundo y el mayor productor de vainilla. Recibió una tasa arancelaria del 47%. A Botswana, que depende casi exclusivamente de las exportaciones de diamantes, se le impuso un arancel del 37%, incluso cuando su ministro de Minas hace un mes se encontraba en Estados Unidos promocionando las ventas de estas gemas en el mayor mercado mundial para ellas, que es precisamente Estados Unidos. Costa de Marfil, el mayor exportador mundial de cacao, tiene que hacer frente ahora a un arancel del 21%.
De acuerdo con un análisis de Bloomberg, la medida marca un giro de 180 grados en la política comercial estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, que promovía la integración económica como medio para ayudar a las naciones en desarrollo y promover los intereses de Washington en el extranjero. En el año 2000, el entonces presidente Bill Clinton impulsó la Ley de Crecimiento y Oportunidad para África, que proporcionaba a los países del África subsahariana que cumplieran los requisitos necesarios un acceso libre de aranceles para más de 1,800 productos. El expresidente George W. Bush la amplió en 2004 y promovió iniciativas que ayudaran a los países a llevar sus productos a los consumidores estadounidenses. Este programa está pendiente de renovación, modificación o de plano terminación el próximo septiembre. Y ya si volvemos a los memes que anduvieron circulando, seguramente se toparon algunos sobre Trump negociando con pingüinos. Bueno, porque parece que le impuso aranceles a países recónditos y deshabitados como las Islas Heard y McDonald, un territorio externo de Australia. En la tabla de aranceles figuró uno de 10% para estas islas. La medida podría impactar su economía si la tuviera. En esta zona, situada en medio del Océano Índico y cerca de la Antártida, solo habitan focas y pingüinos. Otro caso que fundamenta a quienes califican la imposición de Trump como algo patético. El último sorbo. El jueves 3 de abril fue un gran día para la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, la jugada va bien. Por la mañana, en su conferencia en Palacio Nacional, dijo que negociaría con Trump a fin de mejorar las condiciones arancelarias en la industria automotriz y de acero y aluminio, luego de que se excluyera a estos socios comerciales del TEMEC, México y Canadá, del paquete de aranceles recíprocos. Sheinbaum lo atribuyó a la relación de respeto que se ha construido con Trump y por ello consiguió ese trato preferencial que buscaban, esperando además que en los próximos días se busque extender a los autos, al acero y aluminio, para que se preserven los empleos de esos sectores. Mencionó que empresas alemanas del sector automotriz instaladas en México, como Mercedes-Benz, Volkswagen y BMW, le han manifestado ya que serían afectadas por los aranceles al no estar cubiertas por el TEMEC. Por eso, las compañías han mostrado ya su interés por exportar a Estados Unidos bajo las reglas del acuerdo comercial. Eso significaría mayor contenido de origen y según Sheinbaum están dispuestas a eso, por lo que el gobierno mexicano se estaría sentando con ellas a ver cómo se les orienta. Recordemos que para que las empresas automotrices sean cubiertas por el TEMEC, deben cumplir con las reglas de origen. Esas reglas establecen que tengan un 75% de contenido de Norteamérica, que el 40% del valor del vehículo se produzca en la región que cubre el acuerdo comercial, por trabajadores que ganen al menos $16 por hora y que el 70% de las compras de acero y aluminio se realicen en la región. Las autopartes deben contener entre un 65 a 75% de contenido regional. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, volverá a viajar la próxima semana a Washington para continuar las conversaciones con sus contrapartes de Estados Unidos, con la meta de que en los próximos 40 días se logren mejores condiciones de entre todos los países del mundo en materia de industria automotriz. Lo mismo para el acero y aluminio. Sin embargo, refiere que deben seguir con la negociación, sin bajar la guardia, diría yo, para tener trato preferencial y que México sea más competitivo que otros países en términos comerciales. Más tarde, el 3 de abril, Sheinbaum, reunida con gobernadores, empresarios y representantes de la sociedad, anunció un programa de 18 iniciativas vinculadas a su Plan México, esta estrategia de desarrollo económico para fortalecer el mercado interno con soberanía en alimentos y energía, así como una mayor producción nacional. Dijo que México aumentará inversiones y producción nacional ante el nuevo esquema comercial de esos aranceles impuestos por Estados Unidos. Me despego del micrófono unos días, dejándolos bien informados con Italia López a partir del lunes. Pero recuerden que seguimos conectados a través de Jimena Business en Instagram, porque lo mejor de la información económica y de negocios los acompaña en la estrategia del día y por todos los rincones desde donde nos encontremos. Estamos en ex-Twitter, @laestrategiamx y en YouTube los episodios completos en video. Nos escuchamos de vuelta muy pronto. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.